Bueno, seguimos. Sí, si vienen pocos mejor. Sí, sí, tengo fecha. Yo acepto regalito y todo, bueno. Nada, por favor, no, fue un chiste. Fue un chiste. No, 0,25. Bueno, vamos a ya ir cerrando el tema de la parte histórica para meternos más en lo filosófico, sobre todo en lo gnoseológico. Bueno, solamente decir que todo este periodo histórico va a estar entonces signado por la tendencia a la unidad, la tendencia a la síntesis, y vamos a ver ahora inmediatamente qué repercusión tiene esto en lo estrictamente filosófico. En el anillado ustedes tendrán seguramente estos dos cuadritos que dicen orden natural y orden sobrenatural de conocimiento. ¿Alguno tiene el anillado acá? Digo para ver si lo... ¿No? Bueno, no lo muestro más. Después lo buscan, pero voy a usar estas dos imágenes para esta. Vamos hasta 9:30, ¿les parece? ¿Sí? No. No, ¿tenés ganas de ver alguna película? No hice ningún PowerPoint. Lo traje de machete para mí porque información humana lo tengo acá. No. Son marimbas eso. Bien. Bueno. Todo este revoltijo que hicimos hace un rato con el símil del café con leche, el azúcar, las invasiones bárbaras, la decadencia del Imperio Romano y la Iglesia dentro del Imperio, vamos a trasladar eso estrictamente a la filosofía y vamos a dar un panorama dentro de lo que es la gnoseología o filosofía del conocimiento. Esta rama nosotros la vimos a principio de año, Gnoseología, gnoseología, filosofía del conocimiento, porque hoy dije que no se podía entender la Edad Media descartando partes de la síntesis, no se puede sacar la herencia grecolatina filosófica, como tampoco se puede sacar la noción de pensamiento religioso. Sería como entender el café con leche o sin la leche o sin el café. No se entiende el café con leche. Entonces, gnoseológicamente vamos a tener que ver que el hombre en este periodo va a reconocerse como ordenado al ser de las cosas, es decir, ordenado a conocer el ser de las cosas, por lo tanto a tener verdad en su inteligencia, en dos órdenes de conocimiento. Es decir, si el medioevo sintetiza lo pagano con lo religioso, es decir, como quiera, gracias, yo igual dije que empezaba 9:30. Por eso van esperando. Pasen. Si está lo pagano y está lo religioso, entonces tenemos que hablar de un orden natural y sobrenatural. A lo pagano lo podemos identificar con lo filosófico que vimos hasta este momento. Cuando hablamos de pensamiento pagano, estamos hablando de Platón. Cuando hablamos de pensamiento pagano, estamos hablando de Aristóteles. Pagano es el que no es cristiano y no es judío, el paganismo. Nosotros estudiamos en nuestra materia entonces que el hombre está ordenado a conocer el ser de las cosas, pero ahora se va a ordenar de dos maneras distintas.
Porque el conocimiento del ser de las cosas nosotros le llamamos verdad a eso. Pero si hay dos órdenes de conocimiento, es decir, un orden natural y otro orden sobrenatural, también habrá dos órdenes de verdades. Habrá verdades naturales y verdades sobrenaturales. Las verdades naturales son las que le competen a la filosofía, le competen a la ciencia. El 99% de nuestros diseños curriculares, académicos, escolares, versan sobre el saber natural. Muy tranquilo. No, en serio digo. Matemáticas, sociales, prácticas de lenguaje, naturales, informática, inglés, filosofía, son órdenes naturales. Ya lo vimos en la definición de principio de año. Si la filosofía es el conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural. Ahora, ¿qué era el orden sobrenatural? ¿Se acuerdan qué era? El orden sobrenatural. Sobrenatural sí que está por arriba de la naturaleza, por arriba de las posibilidades del hombre. Estamos hablando de pensamiento religioso. ¿Por qué Dios? Y bueno, Dios es un ser sobrenatural, muy bien. ¿Tendrá alguna verdad ese ser sobrenatural? ¿O no? ¿Comunicó algo? Dios. ¿Comunicó? ¿Sí? ¿Se reveló? Sí, se reveló. Por eso dice por lo menos las religiones, de estas religiones que estamos hablando, que vamos a hablar, las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres dicen tener revelación. Es decir, las tres dicen creer en un Dios que en algún momento se comunicó con el hombre. Y se metió en la historia además, Dios. Y el cristiano sabe que se hizo hombre además. Bien. Muy bien. Entonces, estos dos mundos, esos dos tipos de conocimiento ahora se van a tener que amalgamar. Cuidado, la filosofía va a seguir siendo filosofía. Y aparece una actividad nueva que llevan adelante, forjan estos padres a partir del siglo II, que se llama teología. Una nueva disciplina, ¿no? Un nuevo saber. Vamos a borrar algunas cosas. La filosofía es saber de qué tipo. Natural, muy bien. Natural. Natural. La teología es un saber sobrenatural. Estamos hablando de la sacra teología, sobrenatural. Porque hay una pequeña rama en la filosofía que se llama teología natural, que está en la metafísica. Nosotros la vamos a ver en Santo Tomás de Aquino, una teología natural. Pero por ahora, teología le vamos a llamar al conocimiento de orden sobrenatural. ¿Por qué? ¿Y qué? No. La filosofía es orden natural, la teología es orden sobrenatural. ¿Por qué? Voy a explicar. Sí, la teología. La teología, es un saber sobrenatural que va a usar a la filosofía como instrumento de investigación. A eso me refiero con amalgama, Rosana. A ver, lo explico porque la teología, los padres de la Iglesia, ¿qué van a hacer? Van a usar el método filosófico riguroso, buscador de exactitudes, buscador de certezas, para analizar filosóficamente el dato revelado, es decir, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia, siempre que yo tengo una cátedra de Biblia en un instituto, siempre les digo a los alumnos, ¿no? Acuérdense que la Biblia no es un libro, sino que es una biblioteca. Son 76 libros la Biblia. Muy bien.
Son 76 libros que además no tienen error doctrinal, que son totalmente coherentes y se contestan el uno al otro. Claro, se citan permanentemente el uno al otro. Hay cosas que están insinuadas en un libro y están cumplidas en el otro, las profecías. Algunas maravillosa y misteriosamente, como toda profecía. La pasión de Cristo parece estar relatada 5 siglos antes de la pasión, en el libro de Isaías, capítulo 52. El canto del siervo. Es Jesucristo que va a la cruz, tal cual. Bueno. Cuando se toma un fragmento de la Biblia y se toma otro y se los compara, a veces sale una tercera afirmación. Esto es lo que hacemos en lógica cuando hacemos silogismos. Ponemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, todos los platenses son bonaerenses y todos los bonaerenses son argentinos. ¿Puedo decir algo más? Luego, todos los platenses son argentinos. Bueno, eso es una deducción. Conclusión necesaria, se dice en lógica. ¿Sí? Bien. Son dos premisas que implican una tercera afirmación que se llama conclusión. Bien. Con la Biblia se puede hacer eso. La teología estudia filosóficamente, porque eso es un método filosófico. Es un silogismo. Claro, exacto, de investigación. Porque, es decir, lo que hace la teología es ver lo que Dios ha dicho implícitamente. ¿Sí? Es decir, cuando una persona habla o cuando una persona escribe, uno puede hacer una interpretación explícita, pero siempre que uno lee algo hay un nivel de explicitud y otro de implicitud. Si mañana sale una ordenanza municipal donde dice todos los autos terminados en número par no pueden circular los días miércoles, yo no puedo circular los días miércoles. No dicen el señor Marcelo Buscaglia con su auto tal, no, está implícito, ¿eh? Y en ningún momento nombran mi patente, pero dicen termina en número par, listo, la mía termina en número par. ¿No? A profundizarla, sí, exacto, que es la manera de conocerla. Hay tantas veces que la Biblia habla en sentido metafórico, con parábolas. ¿Qué quiere decir la parábola? Algunas parábolas Cristo las explicó, pero otras. Ah, exacto. Sí. Y sí, las ramificaciones, las sectas que han salido del catolicismo, fuera del catolicismo, la mayoría con la Biblia hacen eso. Toman un versículo, lo descontextualizan, y más que la interpretación, hay un manipuleo, porque especialistas en eso son. Te citan de cabeza un versículo, pero lo sacan de contexto, y vos sacando de contexto una cosa le podés hacer decir lo contrario. Es una ley hermenéutica. El texto hay que leerlo en su contexto, no fuera de su contexto. Yo te hago decir cualquier cosa. El periodismo es especialista, es seguro. Vos viste lo que son los medios de comunicación a veces, por lo menos, sobre todo acá en Argentina. La presidenta, el papa, el que sea, sacan la idea, sí, la publican, parece. El Salmo 13 dice que Dios no existe. El Salmo 13, Antiguo Testamento, dice que Dios no existe. La Biblia dice que Dios no existe. Dios no existe, dice. Literal, se lo estoy transmitiendo. Acá tengo una Biblia acá adentro. Salmo 13, el versículo no me lo acuerdo. Dios no existe. ¿Qué? Yo te cito el versículo. Querida, es palabra de Dios. ¿Viste? Arreglate. Bueno, esa es la gente esta que toca la puerta. Chau, pum. Claro, pero ¿cómo sigue? Dios no existe, dice el necio para sí mismo. ¿Ves? Lo que es sacar una cosa de contexto. Ahí está la cuestión. Como eso mucho más, ¿no?
Bueno, casualmente estos padres de la Iglesia, para poder contestarle al paganismo que estaba formado en la filosofía, tiene que usar la filosofía como instrumento para profundizar su conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Ven la síntesis? ¿Ven lo aglutinante, lo reorganizante? En vez de meterse adentro de una burbuja o de una trinchera y decirle que no al mundo, a la filosofía, van a la filosofía, buscan lo bueno que hay en la filosofía, lo que no les parece bien lo dejan y lo bueno lo traen. Ese es el movimiento que el cristianismo ha hecho siempre, o tendría que hacer siempre. El diálogo con lo otro. Hay una epístola de San Pablo a los tesalonicenses que le dice: vayan y quédense con lo bueno y honesto. Vayan como diciendo, salgan de la burbuja, salgan de la cáscara. Ese es evangelizar. Ir allá, mar adentro, como decía Pedro, ¿no? Bueno. Este movimiento tan cristiano, no se puede entender la filosofía de la Edad Media si no se hace esto, porque es así como el cristiano empieza a leer Platón y más adelante el cristiano va a leer Aristóteles. Porque no se asusta de que sean paganos y no tengan revelación. Ellos intuyen que esos filósofos paganos han tocado la verdad. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más del saber natural y el saber sobrenatural. Estoy con este cuadrito. En el recreo estábamos conversando que creo que va a ser para bien de ustedes, no sé. Esta clase, como es bastante acelerada y final, la estoy grabando, ¿sí? Después la voy a publicar. Algunos se preocupaban por las preguntas, pero no, las preguntas de ustedes no salen, me estoy grabando yo solo. ¿Está? ¿Sí? Listo. Bueno, estoy con esto, mira, natural y sobrenatural. Sí, muy bien. Bueno, dice, el saber natural puede ser alcanzado por el uso natural de sus facultades, de la razón natural, ¿no? Esto un poco lo he explicado yo. Hay una serie de ejemplos, es decir, el saber natural tiene una pluralidad de saberes. Hoy hablé de las materias de un colegio, ¿no? Eso es la pluralidad de saberes. El PCI, el Proyecto Curricular Institucional, eso es la pluralidad de saberes. Son todas las materias que se dan, ¿sí? Bien. Yo puse: el hombre alcanza verdad por una pluralidad de hábitos. Es decir, siempre en el orden natural tiene distintas maneras de pensar la verdad. Ahí les cité algunos: lógico-matemático, hipotético-deductivo, empírico-analítico, hermenéutico. Veo que están con paradigmas. Veo que están con paradigmas. Crítico histórico, ¿lo vieron el crítico? Bueno, el empírico analítico es el positivista, ¿no? ¿Lo están viendo en aplicación a algo? ¿Lo están viendo aplicado a alguna disciplina en particular, el paradigma? En la educación. Es epistemología. Empírico analítico. El positivista. Pero aplicado, porque sea, a la ciencia, a la educación, ¿a qué? ¿O como paradigma? Bien. Muy bien. Bueno. Bien, son metodologías de investigación, siempre en el orden natural. Esos paradigmas están desarrollados en una obra que se llama, de Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Sí, Kuhn hace más que nada pone el acento en la física. Bien, bueno, esto es muy importante lo que dice abajo de todo, los que tienen el cuadro, los que tienen el cuadrito del orden natural. Todos esos son hábitos de investigación, hábitos científicos, el lógico-matemático, el hermenéutico, el crítico.
Son como metodologías, si lo quieren, de investigación. Yo pongo ahí, cada hábito comporta una adecuación del medio al fin, o del método al objeto que se quiere conocer, es lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿a usted qué le parece? ¿Para qué usaré yo una metodología lógico-matemática? Para investigar qué verdad. Por ejemplo, la de los números, la de la matemática, la de la geometría. Yo puedo usar el método lógico-matemático, que es un método deductivo, para hacer la geometría de los cuerpos en el espacio. Sí. Y si yo uso el método lógico-matemático para estudiar la conducta humana, no. Es como cuando queremos ajustar un tornillo con un tramontina, ¿no? Se zafa, se rompe el tornillo, nos rompemos los dedos. No es para eso. O cortar la torta con un destornillador. Claro, es decir, no hay adecuación del medio al fin. ¿Está? El tornillo yo lo tengo que ajustar con un destornillador para esa cabeza de tornillo. Para esa verdad yo tengo que emplear el método adecuado. La hermenéutica, ¿estuvieron en el hermenéutico? ¿A quién le tocó hermenéutico? ¿Ustedes vieron algo? ¿Qué? Bueno, muy bien, nace de la literatura. Bueno, por ejemplo, muy bien, sí. La exégesis bíblica tiene una parte teórica que es la hermenéutica, que es bíblica, hermenéutica de cualquier tipo. Bien, es un método de interpretación de textos. ¿Sí? El hermeneuta tiene que saber que tiene ciertas técnicas que no puede eludir. Y mucho lenguaje, exactamente. Mirá lo que decíamos recién del el texto en su contexto. Esto es una ley hermenéutica. El texto no debe ser leído fuera de su contexto, sino el contexto rodea al texto, valga la redundancia, ¿no? Sí, porque tiene una realidad interpretativa. Hermeneia en griego quiere decir interpretación. Lo que pasa es que casualmente este paradigma después se ha trabajado por analogía en tantas cosas. Hoy en la psicología, en la filosofía, en todo nuestro pensamiento, la palabra interpretaciones se le está dando muchísima bolilla, mucha atención. Y muy bien, porque hay toda una matriz cognitiva nuestra que tiene mucho que ver con interpretaciones subjetivas. Sí, claro que sí. Se está abriendo para ese lado otros campos que no son estrictamente literarios, a eso te referís. Sí, muy bien. Sí, y sí. Exacto. Sí, muy bien. Muy bien. Es decir, vos leyendo un manual de primaria podés hacer una exégesis. La exégesis sería la aplicación de la hermenéutica, ¿no? La técnica. Sí. Sí, tenés que hacer una interpretación. Sí. Hoy una de las competencias a la que más hay que apuntar es a la interpretación de textos, porque nuestros niños grandecitos se van a la facultad y en muchos exámenes de ingreso le están tomando una prueba de interpretación de texto sobre cualquier cosa, no específico a la carrera. A ver, con tus palabras tenés que repetir este texto. Muy bien. Comprensión lectora. Muy bien. Bueno, vamos a quedarnos con esto del medio adecuado al fin. La historia
como ciencia o como disciplina no puede tener el mismo método que la física. Vamos a jugar un poquito más con ejemplos disparatados. La física tiene que tener un método propio. La historia también. Vaya. La historia tendrá el suyo, la literatura tendrá el suyo, que es el de la exégesis, ¿no? Bien, vamos ahora al sobrenatural, con este mismo principio. Me permití poner ahí. Solo puede ser alcanzado por el uso sobrenatural de sus facultades. Estamos hablando siempre de la razón, ¿eh? Entonces, la razón puede tener un orden natural, un orden sobrenatural. Y como facultad, la inteligencia puede utilizarse naturalmente o sobrenaturalmente. Allá atrás dice teología y dice filosofía. La filosofía usa la razón en el orden natural. Y la teología lo usa en el orden sobrenatural, porque ¿de qué va a partir la teología? ¿Qué es lo que van a hacer estos pensadores? Va a partir de lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Es decir, para poder hacer teología necesito creer que eso que está escrito en la Biblia es revelación divina. Si yo no creo y lo tomo como un texto literario más, y no hago un acto de fe sobre lo que afirmo, no puedo hacer teología. Hay un principio en exégesis bíblica y teológica que dice, que es de San Agustín y de San Anselmo. Creo para entender y entiendo para creer. Esto ilustra la intelección medieval de una manera formidable porque sintetiza tantas cosas. Creo para entender y entiendo para creer. Vamos a la primera. Creo para entender y entiendo para creer. Vamos a la de arriba. Creo para entender. Hay cierto tipo de intelección que no se puede alcanzar si no se tiene fe en lo que me están diciendo. Hay cierto, como Dios en la revelación se revela a sí mismo, porque la revelación es esto, del Génesis al Apocalipsis, es lo que Dios tiene para decirle al hombre, que el hombre por sus propios medios no podría conocer jamás, y si Dios no se lo revela, el hombre no lo puede conocer, esto estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que está revelando Dios? Se está revelando a sí mismo. Si yo no le creo a ese sí mismo, ¿cómo voy a conocer a ese sí mismo? ¿Ven? Si yo no creo que es Él el que se me está revelando, ¿cómo hago para conocerlo? Es un círculo hermenéutico ese. Si yo no creo que eso viene de su verdadera fuente, no puedo conocer la verdadera fuente, por lo tanto eso es un texto más. Si yo leo la Biblia y saco a Dios de la Biblia, ya no es más la Biblia. Es un conjunto de escritos que me pueden dar un montón de datos históricos, que de hecho los dan muchos datos históricos. Hay mucha historia de los pueblos de Oriente y de Medio Oriente antiguos que, sí, inmensa, libro de las crónicas, libro de los reyes, claro, sí. Bueno, muy bien. Yo puse ahí potencia obediencial, no voy a explicar eso que es. Me refiero que no sea mucho problema por esa palabra. Simplemente es decir que la inteligencia humana tiene la capacidad de dejarse elevar sobre sí misma. Esto, atención, porque ningún otro sentido o facultad humana puede hacer esto que sí puede hacer la inteligencia. Tiene la capacidad de dejarse elevar sobre sí misma, es decir, trascenderse. A ver, mi ojo no puede ver lo invisible. Mi oído no puede oír lo inaudible. Sigo un poquitito más. Mi tacto no podría nunca tocar lo intocable. Pero mi inteligencia, sí,
en algún momento puede llegar a pensar lo que antes le resultaba impensable. Ojo con esto. Cuando Dios se revela plenamente en su Hijo, hecho hombre en Jesucristo, ese es el culmen de la revelación. El centro de la Biblia es Jesucristo. El principio de la Biblia es Jesucristo. Cuando una persona nos pregunta por dónde empieza a leer la Biblia, jamás le podemos decir por el Génesis, nunca se empieza a leer por el Evangelio, que es el centro de la Biblia. Es el meollo, es el culmen de la revelación, está en su Hijo. Ahí se reveló todo, Dios, porque se reveló Él, se reveló como Hijo y se reveló como Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el ser íntimo de Dios. Se reveló como es Él, su interioridad reveló. El misterio de los misterios, ¿no? El ser íntimo de Dios. Cuando Él se revela en Jesucristo, revela otras muchas cosas. Por ejemplo, que no estamos hechos para la muerte y que nos va a resucitar el último día, con Él. A nadie, nunca, jamás, se le había ocurrido pensar semejante cosa. Nadie había pensado en semejante cosa, hasta que Jesucristo nos la revela. Por eso cuando Él se lo empieza a decir a sus discípulos, lo miran así, muchos se van. ¿Qué quiere decir? Se preguntan a alguien que lo dice. Yo entendí cuando dijo que me van a entregar a los ancianos, al Sanedrín, lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar. ¿Qué quiso decir? ¿Está loco este? ¿Cómo que va a resucitar? Hoy hablamos de la resurrección, pero vos imagínate tener un tipo ahí que resucite, ¿no? Y encima que sea amigo tuyo, que hayas vivido con él, comido con él. Diga. Exacto. Muy bien. Sí. Ah, si yo puedo acercarme. ¿Me dice la maravilla? Ya va. ¿Viste? Para colmo el mismo profesor, Dios mío. Bueno, de hoy, de temprano. No, pero no se escucha, usted no se escucha. Es más, yo después edito porque no, todo no va, estoy diciendo cada pavada hoy. Come tranquila, le dice a tu compañero, me va a salir eso. Vos sabés que vos subís cosas a YouTube y te la escucha medio mundo, es terrible. Yo en los videos tengo como 1000 y pico de reproducciones. ¿De quién? ¿Viste? ¿De quién va a escucharme a mí? Dios mío, hay gente que se mete a ver qué es. Tipo suscriptos. ¿Aprobó? Ah, no, el recreo lo apagué. Bueno, bien, déjeme hablar porque si no voy a tener que editar mucho. Bueno, me permití poner en el cuadro, aptitud del hombre siempre en el orden sobrenatural, ¿no? Aptitud del hombre para alcanzar objetos de conocimiento que estén por encima de su naturaleza. Y claro, en la inteligencia están dadas las condiciones para recibir un conocimiento por revelación. ¿Sí? Si no, ¿de dónde va a salir la idea a mí que Dios es un Dios y 3 personas? ¿Cómo voy a pensar eso? ¿Cuándo vi una sola realidad que sean 3 personas? Una sola realidad. Yo cada ser y cada sustancia que veo es una persona. Una persona, una persona, una persona, una persona. Una sustancia, una sustancia, una sustancia. Una realidad, otra realidad, otra realidad. Pero no una realidad que son 3 personas. Es que no se le... Pero, escuchame, explicárselo a los chicos, explicarlo a nosotros. Esa es una pregunta típica que a nosotros nos hacen en teología. Vos explicás el misterio trinitario, 40 minutos explicándolo.
Bueno, ¿usted lo entiende esto? Sí, decís vos, mentira. Es un misterio. O sea, lo entendés un poquitito, podés hablar un poco. Sí, adherís por la fe, pero no lo podemos entender plenamente porque somos seres finitos y estamos tratando de entender un ser infinito. Se vuelve pensable, claro, exactamente. Dicen que una vez. Muy bien. Cuentan una anécdota. ¿Con quién tuviste? ¿Cómo? ¿Lo tuviste a ver de profesor? No te puedo creer. Un lujo, ¿eh? Un lujo, ¿no? Mirá. Bueno. Laguna mía. No, laguna mía, ya está. Son represiones o fatiga. Larga en el psicoanálisis, Dios mío. Bueno, escúchenme, cuentan que, por lo que decía Roxana, ¿no? Creo que ya se las conté alguna vez, cuando San Agustín iba caminando por la costa de ahí del norte de África. San Agustín vivía acá, en Tagaste conté, ¿eh? Sí, ahí tienes otro nombre, reíte, pero es con T, Tagaste. Nació acá abajo, era africano San Agustín. Iba caminando por acá, por la orilla del Mediterráneo, y se encuentra con un nenito, ¿se lo conté ya? Se encuentra con un nene. ¿Y el nene qué hacía? El nene estaba haciendo un pocito y cada vez que venía la ola hacía así. Y trataba de meter el agua dentro del agua. ¿Sí? Bien. Y le pregunta, el San Agustín le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de meter el mar en este agujerito. Dice, meter el mar dentro de un pozo es imposible. Y el nene le dice, meter a Dios dentro de tu cabeza también es imposible. San Agustín está escribiendo el Tratado de la Trinidad en esa época. Quien quiere pensar el misterio trinitario puede entender una parte, pero una parte tan pequeña como el mar que entra en un pocito. El mar sería el ser de Dios y el pocito en nuestra cabeza. Entra un poquito de agua, podemos analizarla, el agua salada, ¿no? Pero el mar es mucho más grande que ese porque lo desborda, ¿está? Bien. Entonces, lo que sabe este cristiano que hace filosofía y entra en contacto con la cultura grecolatina, lo que hace es trabajar en los dos órdenes. Y, claro, va a utilizar la inteligencia de modo sobrenatural para alcanzar las verdades sobrenaturales. Yo ahí abajo me permití poner. La fe como hábito infuso, que inhiere en la inteligencia, comporta una adecuación del medio al fin, porque objeto sobrenatural, medio sobrenaturalmente dado en el bautismo. En el bautismo se recibe la fe. Es decir, así como hoy dijimos que para estudiar un triángulo hay que tener un método lógico matemático, y para estudiar un acontecimiento histórico hay que tener un método adecuado a la historia, para estudiar la revelación, que es sobrenatural, hay que tener un medio que es sobrenatural, un método que es sobrenatural. ¿Y de dónde lo sacamos el método sobrenatural? Pues yo puedo adquirir el hábito matemático. Voy a la facultad de... en económica no se aprende matemática, en exacta. Voy a exacta y estudio, qué sé yo, no sé, matemática, ¿está? Y si yo quiero estudiar historia, voy acá a humanidades y me meto en la licenciatura, no sé qué, de historia, me enseñarán a estudiar historia. O psicología, vengo acá al instituto, voy a la facultad, estudio psicología, con los métodos adecuados para estudiar la psiquis humana. Ahora, cuando yo quiero estudiar el ser de Dios y la voluntad de Dios, porque el designio divino, es decir, la salvación, la creación, la resurrección, es parte de la voluntad de Dios. Si yo quiero estudiar la voluntad, es decir, el ser íntimo de Dios, voy a necesitar un método dado también por Dios. Ahí está la fe. La fe no es comprada, la fe es dada. La revelación es dada, la fe también es dada. ¿Qué piensan estos pensadores cristianos a partir del siglo II en adelante?
piensan, y con esto vamos a llegar a la clase que viene cuando veamos Clemente de Alejandría, vamos a ver que estos pensadores entienden que Dios se dio a sí mismo, a cada uno en su idioma le habló. Al pueblo judío, fundado en Abraham, le habló en hebreo, Antiguo Testamento, le habló por los profetas, le habló sacándolo y llevándolo al desierto y mostrándole que si no es con Dios no pueden llegar a ningún lado, y que por más que vivieran en Egipto estaban esclavos y en el desierto eran libres, pero estaban viviendo en un desierto. Ustedes saben lo que es un desierto, ¿no? No sé, yo nunca fui, pero la vida en el desierto es totalmente inhóspita. Y el pueblo este de Dios está 40 años en el desierto. Se puede discutir mucho el número 40 en el Antiguo Testamento, mucho se puede discutir. Bien. Por las plagas, claro, cuando lo deja salir el faraón a Moisés, le manda las 7 plagas. El número 7 también, el número 3 también, ciertamente. Vaya. Adiós, hasta luego, chao. Bueno, entonces, Clemente de Alejandría, adelanto algunas frases de él. Yo digo, no Clemente, que le habló a cada uno en su idioma. Al pueblo judío le habló de esta manera. Al discípulo de Cristo, o al que iba a ser seguidor de Cristo, le habló por medio de Jesucristo. Y el que lo escuchó y lo aceptó como Jesucristo es cristiano. El que lo rechazó no es cristiano. Seguirá siendo judío o lo que sea. Y lo crucificó. Y a la mayoría de la humanidad en ese momento, que no era ni Israel, ni vivía en la Jerusalén, ni en Belén, ni en Nazaret, le habló por medio de los filósofos. Al griego, al romano, le habló por Platón, le habló por Aristóteles y otros más que nosotros no hemos visto. Porque todos, en el fondo, están buscando la verdad. El teólogo hace teología para buscar la verdad. Y el filósofo hace filosofía para buscar la verdad. Y el psicólogo hace psicología para buscar la verdad. ¿Cómo? El teólogo busca la verdad, una ampliación de la verdad revelada. A ver, yo puedo tener verdad revelada sin hacer teología, porque yo en vez de ser profesor universitario, terciario, lo que sea, soy un simple juntacartones y yo puedo tener revelación de Dios igual y puedo llegar a tener más fe que muchos teólogos. ¿Sí? Y no sé leer ni escribir, o escribo y leo muy mal y no puedo por ahí leer una carta de San Pablo porque la mitad de las palabras no sé qué quieren decir. Pero si estoy bautizado, ahí tengo el don. No es magia, es un don. Y el don es un regalo. A veces creemos que la fe es mágica, no es mágica. Es un regalo. Y el regalo, de acuerdo a como yo lo trate, seguirá siendo o no un regalo. Si yo el regalo lo maltrato, se me puede romper, se me puede caer y no es más regalo. Cultivar la fe, claro, tiene que ser una fe actuante, una fe viva. Que así como alimentamos nuestro cuerpo, hay que alimentar el alma. Natural y sobrenaturalmente. Así como alimentamos nuestra inteligencia estudiando. ¿Cuánta gente hay que se jubila y se pone a estudiar algo? ¿Para qué? Para no chancharse. Pues se queda en la casa mirando televisión y durmiendo la siesta, se enferma, seguro. Y se ponen a hacer estos cursos, ¿no? De qué sé yo, están bárbaros los cursos. Se estimulan mucho con eso, ¿no? Bueno, a cada uno en su idioma. A los reyes, sí. Claro, por el libro de los reyes vemos ahí. Sí, en los libros de los reyes vemos, hay un momento que el pueblo de Israel le pide a Samuel, que es un juez, le pide un rey. Quieren tener un rey como los demás pueblos, le dicen a Samuel. Y Samuel, que habla con Dios, le dice, pero Dios le dice, pero escúchame, no, decirles que me tienen a mí.
Ellos no son un pueblo más, son mi pueblo. Y dale con que quieren un rey, bueno, yo le voy a dar un rey, le doy un rey que es un tirano, que es Saúl, que los maltrata, un déspota. No lo queremos acá. Y recién después tienen un rey como la gente, que es David. La imagen del rey de Israel es David. Y después Salomón. Salomón es el que hace el templo. Y David es el salmista, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, él le tiene preparado el rey de reyes, pero les cuesta esperar. Bien, lindo. El Antiguo Testamento es una hermosura. Se lee tampoco, es una belleza, ¿no? Es un mundo que no se sale más de ahí. Bueno. Y Moisés no la vio la tierra prometida. A Moisés no lo dejó entrar. No. Misterio es. Se la mostró la tierra prometida, pero no pudo entrar. No entró. Bueno. Fe natural, fe sobrenatural. La segunda parte de mi escrito dice: por eso es inadmisible una verdadera contradicción entre fe y razón. Dios, hacedor de la verdad natural y de la verdad sobrenatural, no puede contradecir una con otra porque habría contradicción en él. Esto es lo que van a entender estos pensadores cristianos. La fuente de la verdad es una. La verdad natural, la de las ciencias, la de la filosofía, y la verdad sobrenatural, la verdad de la revelación, en realidad son las dos caras de la misma moneda. Porque la fuente de la verdad es Dios. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? El pensador cristiano de todos los tiempos lo que sabe es que ahora la verdad no es una cosa. La verdad es un ser. La verdad no es algo, sino que es alguien. Para encontrar la verdad hay que encontrarse con alguien, no con algo. ¿Sí? Eso también uno no lo tiene que perder nunca de vista. De que es un trato personal con otro, la verdad. No es simplemente adherir a una tesis, a un enunciado. La verdad es una realidad muy profunda, es interpersonal. Y además interpersonal con mayúscula porque el otro es la sede de la verdad. Bueno, ven cómo se empieza a... No quiero usar la palabra pegotear porque tenemos una mala relación de la palabra pegote, pero se empieza a empastar una cosa con la otra. Se empieza a relacionar algo que está conectado secretamente, pero conectado al fin. Las contradicciones a lo largo de la historia solo han sido aparentes. La Edad Media muestra que existe un equilibrio y una armonía entre lo que yo sé por fe y lo que yo sé por razón. Es totalmente conciliable la ciencia con la religión, cosa que hoy alguna gente todavía intenta implantar una dicotomía que ya sabemos que es aparente, ¿no? Entre fe y ciencia, entre religión y conocimiento. El medioevo ha sido la muestra histórica, sobre todo en filosofía, de que esto es posible, porque todos los sistemas filosóficos medievales tienen una distinción conceptual y sistemática de que una cosa es la verdad natural y otra cosa es la verdad sobrenatural. Hoy cuando vamos al seminario, acá, en La Plata, son 8 años de seminario. Los 4 primeros años son de filosofía, es un profesorado en filosofía, y los otros 4 años es un profesorado en teología. También, ojo, están distinguidas pero no están divorciadas, al contrario. Están asociadas pero distinguidas, sin mezclar una con la otra. ¿Está? Ustedes, Dios mediante, el año que viene, cuando cursen materias de lo que sigue,
van a encontrarse en filosofía, por lo menos, que se intenta volver a separar las cosas, ¿sí? Con un éxito parcial, porque el corazón humano sigue buscando a Dios siempre de alguna manera, ¿no? Es decir, algún tipo de sublimación hace, y el lugar que le deja vacante la creencia en el ser, principio y fin de todas las cosas, si no la encuentra en Dios, la busca en otras cosas, pero de eso no hemos hablado, ¿no? Porque el tema este es muy amplio. Habría que hablar un poco de la religiosidad connatural al hombre. El hombre es un ser esencialmente religioso, pero no porque vayan todos a misa, no me refiero a eso. El hombre en algún momento de su vida necesita preguntarse sobrenaturalmente, porque su inteligencia está naturalmente abierta a lo sobrenatural. Parece una paradoja esto, ¿no? Pero como es una facultad de suyo trascendente, la inteligencia, llega un momento que necesita trascenderse a sí misma. Y de hecho lo hace, aunque no crea en Dios ni en nada, porque, como lo dije recién, la inteligencia, al poder inteligirse a sí misma, al poder pensarse a sí misma, solamente se puede pensar porque se trasciende. Por eso estudian psicología ustedes, y yo estudio filosofía. En la filosofía, en la psicología, la inteligencia se está pensando a sí misma. Está viendo qué le pasa, un psicólogo estudia, qué pasa con la inteligencia cuando ésta se enferma. ¿Y por qué se enferma? Y porque el sistema nervioso, o la psiquis, o como se le llame, depende de la escuela, tiene una neurosis de transferencia, no sé qué caso puede ser, caso clínico. Y bien, ¿y qué hacemos con la neurosis? Y hay que seguir este protocolo, hay que hacer esta terapia, hay que hacer este tratamiento para tratar al neurótico. ¿Y eso qué se hace? Eso se hace con la inteligencia. O sea, ¿quién estudió la neurosis? La inteligencia. ¿Y sobre qué se da la neurosis? Sobre la inteligencia. Es la inteligencia que fue la inteligencia. Porque es trascendente, por eso puede doblar sobre sí misma. Ahora, yo no puedo con mi vista ver la vista. Yo lo sumo me puedo poner un espejo y veo la córnea, el iris, pero la facultad de la vista no se ve. Está, indudablemente que está, la facultad. Y la facultad de la vista no es el ojo. Yo puedo tener los dos ojos y no ver, porque donde se me dañe el nervio óptico, o lo que llega al cerebro, el que ve es el cerebro, no es el ojo el que ve. El cerebro ve, toca, huele, a través de los sentidos, ¿ven? Bueno, yo ahí puse una serie de citas bíblicas, ¿no? Un poco para justificar la sobrenaturalidad de esta manera de pensar. Yo tuve hace unos años acá, en el instituto, cierta parte del alumnado un poco reactiva, de reaccionar contra estas cosas, ¿no? Tuve algunos exalumnos allá de humanidades que no les gustaban un comino que le hablaran de Dios y todo eso. Y esto me acuerdo que lo armé para poder contestar algunas preguntas que me hacían, gente que quería saber, ¿no? De buena fe. Y entonces por eso abundé en citas bíblicas acá abajo, esta parte. ¿Sí? Ahí tienen 4 citas bíblicas que no las puse para que las estudien ni porque se las vaya a preguntar en el examen, no. Sí, claro. Ustedes la pauta de lo que yo voy a preguntar en el examen la van a tener con los parciales, es decir, ahora nos falta el segundo cuadrimestral. Yo tomo ese nivel, ¿sí? Ya que están un poco preocupados por eso, que es cierto, se avecinan las fechas, estamos a un poquito más de un mes de la primera. Yo lo que creo es que esta materia, todas las materias son anuales acá, ¿no? Uno la materia realmente sabe dónde está parado y si la maneja o no la maneja cuando se sienta a prepararla, ¿sí? No se atolondren porque en la cursada tienen miedo de por acordarse de una cosa no acordarse la otra o no saber cómo se van a manejar. Yo por este curso de este año he notado que hay cierta ansiedad en el hoy, es decir, yo ahora que estoy asimilando esto, me estoy preguntando cómo me van a tomar sobre esto. Por ahí es adelantar un poco los momentos, que no falta tanto. ¿Rosa se puede ansiosa? Sí.
No, por ahí yo digo porque a veces la voz de uno es también el parámetro de varios. Yo lo que los invito, esto lo hago con todos mis alumnos, cuando decidan dar la materia, dar el final, si quieren consultarme, me pueden consultar por correo, los puedo escuchar telefónicamente, si quieren. He tenido años que por ahí se juntan 2 o 3 alumnos que ya saben que van a dar y nos juntamos en algún lugar a compartir un café, algo, y charlamos de la materia, me explican qué prepararon, les digo cómo los ve. El parcial. Ujú. Bueno, voy a tomar sobre lo que di, claro, es decir, Aristóteles sí, Aristóteles, y por ahora Aristóteles, de Edad Media, ahora la semana que viene doy Clemente, dicho sea de paso, acuérdense que los parciales son de 6 a 8 y después damos clase. Y el martes damos filosofía, o sea, los martes después del parcial de formación humana. El martes de la otra semana damos filosofía, ¿eh? Sí, exacto. El parcial de formación. Doy filosofía hasta esta hora, el martes sigo con filosofía y ahí viene el parcial de filosofía. Creo que a Santo Tomás de Aquino no vamos a llegar. Voy a tener que sacar o Clemente o Santo Tomás, me parece. Ahora, después daremos, creo que es un martes la última, que tenemos una semana más, porque yo dejé los recuperatorios para él, ya no me acuerdo, es el último lunes. El último lunes, porque termina el 12 acá. El 10 son los recuperatorios. Ojalá que no quede nadie. El 2, sí. ¿No terminan el miércoles 12 las clases?